noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos. Hoy día vamos a analizar, vamos a estudiar el macabro crimen por dinero del empresario Pedro Carrión, empresario de 46 años que desapareció el 3 de enero y que el pasado 24 de febrero la PDI confirmó que había encontrado su cuerpo lamentablemente enterrado en un domicilio en la comuna de Quintero. Arrancamos de esta forma a ese policial para que comente en las redes sociales, por supuesto con el hombre de a ese policial, Carlos Gutiérrez. Bienvenido. ¿Cómo estás? Grande maestro. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Carlos. Carlos, gracias por acompañarnos porque tenemos muchas dudas con respecto a este caso que está ocupando la palestra noticiosa hace ya varios meses. ¿Les parece que comenzamos por el 3 de enero, por ese día que desapareció? Tú tienes muy clarito cuál era el trayecto que estaba realizando Pedro Carrión. Sí, Pedro Carrión estaba en la ciudad y en la comuna de Algarrobo, en la zona costera de Chile, muy cerca de Santiago, aproximadamente 100 kilómetros. Y él viene a Santiago exclusivamente a realizarse un examen PCR porque se debía hacer una intervención quirúrgica muy rutinaria, no revestía mayor riesgo. El tema es que cuando se supo, sus socios supieron que venía a Santiago a realizar esta intervención quirúrgica, le avisa: Pedro, qué bueno que vengas a Santiago, por favor reunámonos en tu frigorífico, en tu bodega en Recoleta, y te voy a devolver los 30 millones de pesos que te debo en efectivo. Wow. Entonces, pero, perfecto, qué buena forma de empezar el año, me van a devolver mi dinero que me deben hace mucho tiempo. Y por eso Pedro llega a esta frigorífico, a su bodega en la comuna de Recoleta, antes de incluso realizarse el examen de PCR. Ajá. Primera pregunta. A ver, entendemos que este caso es laberíntico. Se han respondido algunas preguntas, pero los grandes cuestionamientos que hay detrás de todo este entinglado, la verdad es que solo el tiempo probablemente va a tener la respuesta final. Primera pregunta, Carlos, ¿por qué alguien tiene el riesgo de devolverle el dinero, 30 millones de pesos ni más ni menos, en efectivo? ¿Por qué no hay un traspaso? ¿Por qué no hay un cheque? ¿Por qué no hay un modo de intercambiar monetariamente de forma más segura la deuda que mantenía con él? Es una duda que siempre que surgió de inmediato, de acuerdo a las fuentes que yo pude conversar y averiguar, investigar de respecto a este tema. Efectivamente, él manejaba dinero en efectivo en esas cantidades porque él es comerciante, él trabaja en negocios de carne, que compra y vende, y tiene este frigorífico y tiene las carnicerías. Entonces, para él era normal recibir esta suma de dinero, más si era su socio, uno de sus socios, uno de sus miembros que les compraba con mayor frecuencia carne. De hecho, él lo ayudaba mucho a esta persona. No era primera vez que le facilitaba dinero, no era primera vez que tenía esta persona deudas con él y le había pagado previamente. Entonces, o sea, no era extraño, amigos. Exactamente, no era extraña el escenario, ni obviamente tampoco le llamó la atención a Pedro de venir a Santiago porque esta persona le iba a devolver el dinero. Claro, vayamos conociendo a estos socios. De hecho, las pericias que realizó la PDI a través de las líneas telefónicas del empresario lograron dar el pasado miércoles 17 de enero con la detención del primero de los sospechosos, José Luis Yáñez Soria, que es un argentino de 41 años, que como tú bien decías, mantenía este vínculo comercial con Pedro Carrión. De hecho, la hermana Pilar, la hermana de Pedro, ella relata acontecimientos que ocurrieron el mismo día 3 de enero, en donde José Luis le empieza a dar indicios, ¿cierto? La llama diciéndole que le parecía extraño que estaba el auto de Pedro estacionado en esta bodega en la comuna de Recoleta, pero que no se sabía nada de él. De hecho, después le empieza a mandar unos videos, los cuales la hermana le pareció bastante sospechoso. Entonces, por ahí también entramos en esta línea de por qué, cuál habría sido el motivo de José Luis, quien hoy día es uno de los detenidos y sospechosos de este caso, por qué le habría mandado estos videos a la hermana de Pedro. O sea, ¿cuál era la esencia de eso? ¿Qué buscaba en ese momento? Mira, para que conozcamos o entendamos la relación que tenía José Luis Yáñez con Pedro Carrión, Yáñez, que es el primer detenido, tiene incluso llaves de esta bodega, de este frigorífico. Ese es el nexo el nivel de confianza que tenían entre ellos. O sea, si es que él necesitaba productos de ahí, decían, aquí está la llave, si usted necesita sacar, y ahí me dice cuánto sacaste y ahí me lo pagas después. Una cosa así. O sea, un nivel de confianza absoluto que no tendría con un hermano, ¿no? Trabajan juntos, pero son amigos también. Exactamente. Entonces, de acuerdo a la investigación que hizo, que ha llevado muy bien la PDI hasta el día de hoy,
Yáñez llega a la bodega cerca de 29 minutos antes que llegue la víctima, Pedro Carrión, al lugar, es decir, llega mucho antes. Ok. Y en ese periodo, Yáñez empieza a hacer la desconexión de la energía eléctrica, que era algo que nadie, o sea, que se sabía que había pasado. Desconectaron la energía eléctrica, ¿pero para qué? Para que no sonaran alarmas, para que los sistemas de las cámaras de seguridad se desconectaran. Preparó la escena. Preparó la escena, tuvo 29 minutos antes para preparar la escena. En esos 29 minutos también, de acuerdo a la investigación de la PDI, lo que se sabe públicamente a través del juicio, de la control de detención, también elimina las cámaras de seguridad, elimina el disco duro donde se graban las cámaras de seguridad, les vierte agua, corta los cables. Estamos en un acto con alevosía entonces. Sabe perfectamente lo que está haciendo. Esto es todo premeditado, es preparado antes que llegue la víctima a la escena. Eso está 100% establecido de acuerdo a la policía. Bueno, de hecho no llega solo, ¿cierto? Llega también con Pablo Solís, que es el segundo detenido, que es el detenido confeso. Ya vamos a entrar más en su... es la psicología un poco también, tratar de entender a estas dos personas. Ya sabemos que estamos hablando de Pedro Carrión, que era cercano a Yáñez, ¿cierto? Tenían una relación de ya por lo menos de confianza. Eso ya lo podríamos establecer en el momento en que te entregan las llaves de una bodega, que guardas mercadería, efectivamente hay una relación de confianza. Dentro de esta investigación, ¿cierto? Parte la desaparición, se denuncia la desaparición de Pedro Carrión el pasado 3 de enero del 2022. Según todas las personas que trabajaron en este proceso, Carlos, se habla de una pista clave, de una pista que fue lo que logró justamente involucrar a las dos personas que hoy día están detenidas en la desaparición de Pedro Carrión, que tiene que ver con el análisis de datos recibidos desde las antenas telefónicas. De hecho, lo dice el subcomisario de la VIP de la PDI, Felipe Ramos, que dice lo siguiente, comillas: se visualiza, como hicieron el trayecto, dice, se visualiza que el tránsito que tiene Yáñez Soria en su camioneta por la autopista central y la llegada a la carnicería en la comuna del Bosque mantiene los mismos registros que la víctima. Quiero que esto tú lo aterrices de alguna forma a palabras simples. Esto es como que le pedimos a las compañías telefónicas que nos den el tráfico de datos. ¿Dónde va uno y dónde va el otro? De estos sospechosos, y ahí se entiende que el teléfono de la víctima con el de Yáñez, en este caso, iban por el mismo camino al mismo tiempo. Exacto. ¿Y cómo se llega a Yáñez? ¿Cómo se sabe que Yáñez es la persona que llega ahí? Frente a la carnicería, esta bodega en Recoleta, hay otra empresa que tiene una cámara de seguridad. Esa cámara de seguridad se revisa, se ven las imágenes que llega el vehículo de Yáñez 30 minutos antes, ingresa a la bodega. ¿Por qué? ¿Y por qué se sabe que es de Yáñez? Por la patente, y el vehículo está registrado a nombre de Yáñez. Después llega la víctima, Pedro Carrión, ingresa su vehículo, el Mercedes-Benz, a la bodega, y después entran dos y sale uno. Claro, ¿no? Espérame, ¿y Solís estaba dentro del vehículo oculto? Lo que pasa es que el vehículo de Yáñez tiene todos los vidrios polarizados, entonces no se sabe a ciencia cierta cuántas personas hay. Sabemos que son dos, porque están detenidos. No sabemos si hay más personas, ni tampoco cuántas personas salieron de la bodega. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro de la bodega? Reducen a Carrión, lo ingresan a este vehículo, y la PDI, ¿qué es lo que hace? También... afortunadamente es en Santiago o en una ciudad grande donde hay muchas antenas de celular, y esto se piden generalmente en las compañías de teléfono, que es gestionar el tráfico de llamados o el tráfico de teléfonos en cada antena de teléfono celular. ¿Qué significa eso? Esté llamando o no, cada vez que yo me muevo, el teléfono va registrando, se va colgando de alguna antena. Exacto. Y eso va quedando registrado en las celdas de esa antena. Con el tiempo, la hora, con la angulación de grados específicos, entonces, porque la antena es en 360 grados, claro. Aquí nos da una angulación específica. Entonces, 3 teléfonos quedan registrados a la misma hora, mismo lugar, mismos movimientos, 3 teléfonos, mismo lugar, mismo, en la siguiente antena y la siguiente antena y la siguiente antena, hasta llegar a San Bernardo. Déjame entender algo. Con el Bosque. Esto se logra hacer esta triangulación porque tenemos la cámara previa, que es el paso 1, la cámara de la bodega del frente. Si esa cámara no llega a existir, ¿cómo se podría hacer esa triangulación? Porque imagino no podía empezar a revisar los teléfonos de todo el mundo que se podrían haber cruzado por ahí. Exacto, pero tenemos el teléfono de la víctima, Pedro Carrión. Entonces, ¿y desde ahí se empieza a hacer como el match? Exacto, porque ese teléfono se conecta con otros 2 teléfonos en el mismo lugar, la misma hora, en el mismo ángulo. Es que, mira, yo creo que es muy interesante lo que está planteando Michael. Entonces, déjame hacerte una pregunta que esto no lo sé por ningún motivo.
si yo solicito, quiero saber dónde está el teléfono 123 del señor Carrión, me dice, está acá. Quiero saber dónde está el teléfono del señor José Luis Yáñez, que es 321. Están juntos. Uno puede preguntar, yo no sé quiénes más están adentro de ese auto, por ejemplo. ¿Tú me puedes decir qué otros teléfonos están ahí y a qué personas están asociados? ¿Se puede hacer eso? ¿O tengo que partir preguntando, búscame el teléfono de tal persona? ¿O puedo decir, Todos los teléfonos. indícame un sector y dime todos los teléfonos que están ahí y quiénes son los dueños? ¿Se puede hacer eso? Claro, esa es al revés la información que entrega la antena. La antena te entrega todos los teléfonos que se conectaron en ese minuto, tengan o no tengan relación con la investigación. Ajá. Todos los teléfonos que se conectaron y se colgaron en esa antena en ese momento, te va a pasar la lista. Y hay que empezar a revisar uno por uno para saber cuáles son los teléfonos que tienen interesan. vínculo. Exactamente. Y quienes se van desplazando, digamos, por el mismo camino. Exacto. Y eso lo sumaron con las cámaras de seguridad, por ejemplo, en las autopistas, porque tomaron autopistas. Entonces, esas cámaras de seguridad se vincularon con los horarios y empezaron a relacionar toda la información. Perfecto. Entonces, por eso saben que el teléfono de Carrión, la víctima, estaba con otros dos teléfonos moviéndose a través de las antenas telefónicas, moviéndose a través de la autopista interurbanas en Santiago, a la misma hora, en el mismo lugar, y eso quiere decir que estaban juntos. Pero lo Claro. que dice Salfate, espérame, entonces descartaríamos totalmente otro teléfono dentro de ese vehículo, porque para allá va yo, ¿no? Claro, Sí, hubo otra, no, por no, tanto, yo otra no persona. lo descartaría todavía, porque todavía se están viendo, porque te va a entregar un número y ese número tiene que estar asociado. Recordemos que hay muchos teléfonos que no necesitas asociarlo a algún router, Puede ser algún un número. prepago. Compra un prepago y listo. Entonces, por eso no se descarta aún que haya más personas dentro del Lo que vehículo con interesa- otros teléfonos. Claro, Aprendimos esas algo ahora. pericias lograron determinar que ellos estuvieron efectivamente en la bodega de Recoleta, luego se trasladaron hasta la comuna del Bosque y la última señal, la última georreferenciación del teléfono de Pedro Carrión fue en el Cerro Chena en San Bernardo. Ahí se le pierde la pista y entiendo que fue uno de los lugares que más periciaron en un principio. Después se llega hasta este domicilio que hablabas tú en Quintero, Michael. Pero antes de llegar ahí quisiera detenerme a lo que decía la hermana de Pedro, Pilar Carrión, en una entrevista que dio al matinal de televisión, en donde ella relata más o menos cómo se fueron dando los hechos. Ella dice que recibió una llamada de José Luis Yáñez el día 3 de enero y ella le extrañó la llamada porque ellos tenían un acuerdo de pagarle un dinero a Yáñez el día 5 de enero. Entonces le llamó la atención la llamada 2 días antes porque le dijo, recuerda que te voy a pagar el 5, así que no tienes por qué llamarme ahora, no me molestes, una cosa así. Y Yáñez le dice, no te estoy llamando por eso, te estoy llamando porque veo que está el auto de tu hermano aquí en la bodega y tu hermano no está. Y sobre la misma le envía un video. Le dice, mira aquí, le mando un video, acá hay una camioneta blanca, aquí está el auto negro, el Mercedes de tu hermano. Y a ella ya le empieza a llamar la atención y le dice, no, lo que pasa es que yo me encontré con tu hermano, le pasé los 30 millones en efectivo, él lo guardó en una bolsa de plástico celeste, estuvimos 7 minutos y yo me fui. Y ahora nadie sabe dónde está. Y ahí es donde la hermana le pide a su hija, le dice, por favor, ¿puedes confirmar si efectivamente mi hermano llegó al banco con los 30 millones? La hermana le dice, no, aquí no hay ningún depósito, así que el tío no ha llegado al banco. Luego llama a Matías, al hijo mayor de Pedro, a Algarrobo. Le dice, Matías, ¿tu papá llegó a Algarrobo de vuelta? No, no está aquí. Y ahí es donde Pilar empieza a sospechar que algo extraño estaba ocurriendo y ella de inmediato dice, se me pasó pero al tiro por la cabeza que esto podría ser un secuestro. Así más o menos se fueron dando los hechos y fueron hartas cosas a las que ella le llamó la atención. Por ejemplo, que su hermano haya recibido ese monto de dinero y no lo haya guardado en el bolso donde solía guardarlo. O sea, las sospechas de la familia empezaron ese mismo día. Sí, de hecho hay unos mensajes de audio que envió la víctima, a su hijo Matías en este periodo mientras estuvo secuestrado. Mensajes de audio bastante incoherentes y que de inmediato la familia se dio cuenta que no estaba, Pedro Carrión no estaba bien o no estaba en condiciones normales enviándose mensaje. Yo siempre lo digo, las familias son expertos en cada uno de los familiares que están desaparecidos, las víctimas. ¿Saben si les pasa algo? Nosotros somos expertos en buscar o en el proceso forense, pero ellos saben y se dan cuenta de inmediato de la conducta extraña o que no es normal. Si son el mismo de siempre o no. De hecho, por ejemplo, Las formas de Matías escribir. Matías nos mencionaba que él, el padre Pedro Carrión, siempre le decía Matías. Y en estos mensajes le decía, oye Mati, voy, ya de inmediato fue raro para él. Jamás le decía Mati. Y nunca mandaba mensajes escritos, mandaba mensajes de audio.
o llamaba por teléfono. Entonces les empezó a llamar de inmediato la atención eso. Esos mensajes, perdón, están entonces destinados a, como siempre se parece en estos casos, para distraer la investigación y en este caso a los familiares decirle: estoy bien, ya no estoy con las personas que me va a juntar, para quedar ellos supuestamente fuera de sospecha, y voy rumbo a hacer mis trámites, y si me pasó algo, me pasó después de haberme juntado con mis amigos. Ese es el único sentido que tiene, Exacto, ¿cierto? Exacto, es una coartada para los dos detenidos que están ahora. ¿Qué es lo que dice de esa llamada? ¿Qué es lo sospechoso? ¿La forma en que hablaba? ¿Cuál era su condición en ese momento cuando claramente está forzado a hacer un llamado a sus familiares y hablar no estando, digamos, completamente de pie? Sí, es un mensaje de audio bastante corto, pero bastante incoherente. De hecho, lo mencionan y cuando lo puedo escuchar, es como que estuviera entre drogado, borracho, algo así, cosa que él no hacía. Entonces, por eso va a ser muy importante, por ejemplo, el examen toxicológico cuando se reciba por parte del Servicio Médico Legal para confirmar o descartar esta situación. A lo mejor estaba muy golpeado y por eso estaba incoherente también. Carlos, siguiendo la línea de estos mensajes, se puede llegar a determinar, y mezclándolo con el tema de las antenas, ¿cierto? Se puede llegar a determinar desde qué lugar, desde qué punto de Santiago fueron enviados estos mensajes, ya sean los de texto y los de audio. ¿Por qué te lo pregunto? Porque de parte de la defensa, creo que es la abogada de Solís, el segundo detenido, Martina Rogazzi, ella indicó que se estaba frente a un homicidio simple. Después creo que me expliqué eso, que me parece terrible, y no un secuestro con homicidio, porque justamente ellos apuntan a que Pedro habría fallecido en el primer punto, entiendo, y no que habría sido trasladado bajo un secuestro. ¿Se puede determinar desde dónde se enviaron esos mensajes para comprobar efectivamente si existió un secuestro de parte de estas personas en contra del empresario Pedro Carrión, o que a lo mejor los mensajes se enviaron antes y se mandaron después como parte de esta estrategia para ganar tiempo? Sí, se puede establecer desde qué antenas salen. Eso es un trabajo un poco más largo, pero sí se puede establecer. Y eso es saber qué comuna salió antena, estamos hablando de qué calle más menos. Y a qué hora, y de qué antena, y todo eso. Sí, eso se puede establecer. El punto también es qué otra información, aparte de los mensajes de texto, nos podría ayudar para poder establecer si es que existió el secuestro o no. El mensaje es fundamental porque fue varias horas después que después que Pedro llegó a la bodega y el otro vehículo salió. Perdón, la abogada con la defensa quiere demostrar que no hay secuestro. No, es que ella pedía para que, efectivamente, para que Solís no se quedara detenido en prisión preventiva. Prisión preventiva, pero que querían prisión desde domiciliaria. Pero a la larga, si alguien asesina a una persona, es una condena, pero si la secuestré y la asesiné, es la pena del infierno inaudita. Sí, de hecho, eso es uno de los puntos que yo creo que a esta altura tenemos que cambiar nuestro código penal, porque matar a una persona es matarla. No hay homicidio simple ni calificado. Deberían ser las penas del infierno siempre. Claro. Entonces, el buscar eso, igual la abogada sabe perfectamente que aunque sea homicidio simple, no le corresponde arresto domiciliario en ningún caso. Ya, pero Carlos, a ver, estamos hablando de algo que fue planificado. Sí. Estamos hablando de dos personas por lo menos. Vamos a las dos personas, después los otros sospechosos. Dos personas que se ponen de acuerdo, que planean: ya, vamos a llegar en tal hora, tú vas a estar dentro de mi auto que está polarizado, yo voy a hacer un cortocircuito para que las cámaras no funcionen, ¿cierto? Voy a hacer esto, después lo vamos a trasladar, vamos a hacer... Acá hay una planificación, acá hay una alevosía. ¿En qué cabeza, yo te lo digo desde el ciudadano a pie, entra esto de un homicidio simple? ¿Qué es un homicidio simple? Porque si a mí me decís esta majamama de producción para asesinar a una persona, además con un leitmotiv que es justamente no devolverle el dinero, me parece que simple en palabras chilenas no tiene nada. Sí, no sé. Sí, hay una planificación evidentemente previa de todo para que no los descubran. Hay mensajes de texto, hay mensajes que envían a la familia. Entonces, esas son varias las calificaciones que son bastante extensas para poder explicarlas. Las vamos a ir explicando en el otro bloque, seguramente ya más en detalle. Pero es importantísimo la pregunta que tú estás haciendo, porque hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en la cantidad de años que debe cumplir la persona. Explícame la diferencia entonces, por favor, Carlos, y en qué cabeza entra el pensar que esto es un homicidio simple. Después de la siguiente pausa seguimos haciendo AS Policial.
Ya estamos de regreso en este AS Policial. Vamos a continuar hablando de el macabro crimen del empresario Pedro Carrión. Pero antes, escúchame bien, porque el próximo 21 de marzo la red tiene el honor de transmitir la ceremonia de premios Caleuche Gente que se Transforma 2022. Y junto a Chile Actores, queremos que ustedes sean parte de este momento participando y votando por ese maravilloso premio que es el premio del público. Puedes votar hasta el 21 de marzo, incluso durante la ceremonia de entrega. Puedes votar y elegir entre actrices y actores nominados. Ingresa ahora o cuando tú quieras a premioscaleuche.cl y elige tu favorito, ya lo sabes. Premios Caleuche, un imperdible por las pantallas de la red. Chile Actores y la red te invitan a... Gracias por repletar el Teatro Oriente. La 6ª edición de los Premios Caleuche Gente que se Transforma. Con solo un clic, participa en el Premio del Público 2022, votando por tu actor o actriz favorita en la página www.premioscaleuche.cl desde el 28 de febrero al 21 de marzo. ¿Quién es tu actor o actriz favorita? Solo depende de ti. Premios Caleuche, Gente que se Transforma. Ya lo saben, la invitación ya está más que hecha para este 21 de marzo y para que participes en premioscaleuche.cl. Carlos Gutiérrez, seguimos en este AS Policial y antes de la pausa yo te planteaba un poco esto desde la ignorancia absoluta. ¿Cómo se puede llegar a pensar que esto es un homicidio simple? ¿Qué significa y qué se logra certificando que sea tal? Claro, en el Código Penal chileno existen dos tipos de homicidio, el simple y el calificado. El homicidio simple es igual matar a otra persona. Los dos significan matar a una persona. Sí, es quitarle la vida a otra persona sin ningún motivo. Pero existe una... que no hay atenuantes no hay agravantes, perdón, a diferencia del calificado. En el calificado tú tienes agravantes, los sicarios, que es por remuneración, es por un beneficio, etc. Y otras atenuantes que los vamos a ver de inmediato. Perdón, uno, el calificado es con planificación. Y el otro es como, no te conozco, estábamos en una discoteca, nos enojamos, me peleamos, saqué una pistola y lo maté. O sea, no hay plan, eso. Claro, si hay un asalto, el robo es robo con homicidio y hay también un agravante. Entonces, son tecnicismos, pero acá hay una pero el homicidio simple... Cuando hay una intención previa detrás. Claro, cuando estamos hablando de un homicidio simple, las penas, que aquí es lo importante, es normalmente llegan hasta 20 años de cárcel. ¿Qué quiere decir eso, 20 años de cárcel? Cuando tú cumples la mitad de tu pena de cárcel, es decir, 10 años, puedes optar a beneficio. Entonces podrías pagar 10 años e incluso un poquito menos. Por homicidio simple. Por eso entonces no era tan descabellada la teoría de la defensa. ¿Calificado? El calificado es cadena perpetua. ¿Qué quiere decir? Que tienes que pasar 40 años preso y ahí recién postular algún beneficio, si es que te los dan después de los 40 años. Entonces ahí es diferente. ¿Y eso qué significa? Secuestro con homicidio, cadena perpetua calificada. Secuestro con, homicidio con alevosía o con esta confianza, que son o con premio, que son los sicarios, básicamente, en palabras súper simples, también es homicidio calificado y así un montón más, pero ahí los abogados pueden enseñar mejor ese detalle. Por eso, Carlos, es tan importante que la familia ha ocupado los medios de prensa para decir, nosotros sabemos que esto fue planificado y que probablemente las personas que hoy día están detenidas son personas mandadas pero que acá se oculta algo mucho más grande. De hecho, ellos apuntan directamente a una persona como cerebro de esta operación. Y que incluye un secuestro. Y que incluye un secuestro, además. Claro, es que aquí el secuestro es la clave de cambiar la tipificación a homicidio calificado, y también hay un beneficio de los imputados, de los supuestos autores, porque todavía son inocentes. Hay un beneficio económico. Entonces, porque no olvidemos que hay una deuda previa. Entonces, pero sí, yo creo que a esta altura es bueno conversarlo también, es bueno discutirlo, que podría cambiar la legislación, podría cambiar el Código Penal, porque no olvidemos que el Código Penal, que es donde están todos los delitos que nos regulan, es de 1800. Y seguimos funcionando con lo mismo. Entonces yo creo que hay que modificarlo para que el homicidio sea homicidio y punto, ¿no? Y el resto, y siempre las otras cosas sean agravantes. Bueno, desde el día 3 de enero de este año que la familia de Pedro Carrión está viviendo una tremenda angustia, primero de no saber dónde se encontraba su familiar, hasta finalmente el día 24 de febrero en donde ocurre el hallazgo
lamentablemente, del cuerpo sin vida de Pedro. Pasamos a revisar el siguiente titular. Dice lo siguiente: encuentran cuerpo del desaparecido empresario Pedro Carrión en Valparaíso. Qué tremendo entrar en este tema, en este punto. En Quintero específicamente, ¿no? En la comuna de Quintero, sí. La comuna de Quintero, sí, Claro, en el patio de una vivienda particular. Y acá, Carlos, entendemos que este domicilio pertenece a un familiar de Solís, que es el segundo detenido, que está siendo, cierto, imputado en este momento, que es uno de los dos sospechosos que maneja la justicia hasta el momento. Detenido Pero confeso. cuéntame, esta casa finalmente a quién corresponde, cómo se traslada el cuerpo de Pedro hasta allá y, lo más importante, si quienes habitan esa casa tenían conocimiento de lo que estaba pasando. A ver, Solís, ¿quién es Solís? Primero que todo. Solís es un empleado de Yáñez, que es el primer detenido. Trabajaba en su carnicería, le hacía los mandados, un señor de bastante edad, y trabajaba ahí, hacía los mandados. Yáñez, después de pasado unos días, le dice a Solís: ahí está la mercadería para que la distribuyas, y aquí hay otras 6 cajas, tú sabes lo que es, para que te deshagas de ella en la casa de tu hermana en Quintero. Esto desde la carnicería. Desde la carnicería que está en la comuna de del Yáñez. Bosque. De Yáñez, exactamente. En la comuna del Bosque está esta carnicería, y vuelvo a insistir, le pasa la mercadería, Claro. y aparte le pasa 6 cajas y dice: tú sabes lo que es, deshazte de esto en la casa de tu hermana en Quintero. Entonces la casa donde encuentran esto es la casa de la hermana de Solís, que es este señor que trabajaba o este imputado que trabajaba para Yáñez. Llega Solís a la casa de su hermana, que tiene un negocio en Quintero, y en el patio posterior procede al entierro de estas cajas donde estaba lamentablemente. Según las instrucciones de Yáñez. Según las instrucciones de Yáñez. ¿Y quienes habitaban esa casa, perdón, no sabían lo que estaba pasando? Al parecer, no. Ok. Pero también están en el foco de investigación, ¿o no? Sí, por Porque supuesto, podrían es ser parte de la como investigación. cómplices. Solo para entender cómo yo tomo estas 6 cajas y las entierro en el patio de mi hermana y no levanto ninguna sospecha, no tengo que decir: oye, voy a estar cavando para no sé qué, o, Lo que pasa o es que- la situación geográfica no Sí, permite. La casa está en pendiente, la parte posterior está en una pendiente, y abajo de la pendiente, donde termina el terreno, hay un gallinero. Ah, Y él hace toda la excavación dentro del gallinero. Carlos, dentro de cuando se toma detenido a Solís, que también es por esta triangulación de las antenas, él, de hecho, las primeras palabras que emite cuando llegan a detenerlo es: sabía que iban a venir, los estaba esperando, parte de las declaraciones. Y él hoy día está confeso. De hecho, él, gracias a su confesión y su declaración, es que se pudo encontrar el cuerpo de el empresario Pedro Carrión, ¿cierto? Bajo esta lógica, y uno agarrando como las películas, tanto que ve, ¿cierto? Él estaría cooperando con la justicia. Sí. ¿Eso significa que él podría optar a una pena menor de la de Yáñez? ¿O el tema después de la brutalidad que cometiste y de haber sido ejecutor o cómplice o lo que sea, ya da lo mismo si cooperas o no con la justicia? Sí, este imputado, el segundo imputado, Solís, está colaborando con la justicia. Él de inmediato confesó todo lo que había ocurrido, él entregó su versión, su declaración, coincide con la investigación que está llevando la policía de investigaciones, encuentran al cuerpo de la víctima. Y efectivamente podría, porque la legislación contempla eso, que podría tener alguna atenuante por estar colaborando con la investigación. Desconozco si en el momento del juicio, porque esto va a llegar a un juicio oral, los jueces van a considerar esto como realmente un atenuante, y realmente no sé si les va a servir de mucho, porque es un homicidio calificado. Oye, Con secuestro, entonces la pena más alta de nuestra legislación igual. Perdón, una pregunta técnica, Carlos. Cuando alguien colabora, y esto que uno lo ve en las películas, en las series, que es como: ya, le vamos a rebajar la pena o vamos a tener una consideración especial contigo. Colabora y nosotros te ayudamos de algún lado. Exacto. Pero ¿es idea mía o este señor que decide ir a hacer desaparecer el cuerpo de Carrión en el patio de la casa de su hermana, como que no tuvieron ni que apretarlo y soltó todo, digamos? En este caso es casi una curiosidad lo que te estoy preguntando. Cuando ellos deciden negociar con alguien, ¿es porque ahí se arreglan entre los abogados? ¿O derechamente dicen: ¿saben qué? Con este no negociamos, total nos va a decir toda la verdad, porque es una persona, digamos, muy endeble psicológicamente y bajo presión suelta todo nomás? Lo que pasa es que este último imputado debería imputarse también el delito de inhumación ilegal, que es el entierro que hizo la casa de la hermana.
El tema cuál es, que como las penas en ese tipo de delitos no son muy altas. ¿No te creo? Sí, no ¿De qué, una de pena qué muy tipo de alta. pena estamos hablando? No la sé exacta, pero no debería llegar a cárcel. No, Yo es menos de enterrar 5 años. Ilegalmente el cuerpo de una persona asesinada en un patio X en la tierra no es la gran cosa según la ley chilena. Es parte de nuestra legislación. El tema cuál es, Dios mío. que esta colaboración sustancial que se llama, que está colaborando con el proceso, podrían considerarle como atenuante el no considerar o darle la pena más baja de ese delito. En ningún caso el secuestro con homicidio, pero sí el tema del delito de la inhumación ilegal, a lo mejor ahí se negocia y dice, sí, perfecto, colaboró con la investigación, ya dale 60 días, 100 días, no sé cuánto será exactamente, pero en el fondo se negocia eso con el Ministerio Público. Claro. Entonces, claro, ahí tiene un atenuante, pero vuelvo a insistir, independiente de ese atenuante, si es declarado culpable, lo más probable es que sea declarado culpable Ahora, por homicidio calificado con los y amigos con que secuestro, tiene- y eso es cadena perpetua, igual. Con los amigos que tiene, yo no sé si le conviene estar más adentro que afuera, pero bueno. Ahora, el tema es que Pedro Carrión tenía esta sociedad con José Luis Yáñez, ¿cierto? Y otro personaje más, y entendemos entonces que Pablo Solís era uno de los trabajadores de este trío de socios, por así decirlo, y que se le encomienda hacer esta tarea. Y acá uno de inmediato se pregunta cuál es la motivación de este crimen, y de hecho la PDI lo dice, que ellos determinan una motivación económica con el fin de eludir una deuda. Recordemos que estamos hablando de que hay 170 millones de pesos de por medio que Pedro Carrión le habría debido a José Luis ¿Cómo se divide eso? Yáñez. Porque entendíamos 30 No, pues millones de Yáñez pesos en acá, dinero. Yaña Carrión. Yáñez a Carrión. Y los otros 150 millones. Mercadería y el otro Es una mercadería. Carrión, la víctima, le pasó un camión con mercadería y ese camión fue sustraído en algún momento. Y esos son los 100 y tantos millones, aparte de los 30 millones. Perdón, Como que solo se para habían entender. hurtado. El señor Yáñez, que ya le debía 30 millones de pesos, previamente transportaba un camión con la mercadería de Carrión y él dice que se lo robaron. Así es. Perdón, o sea, es una expresión quizás desde de mi vida, digamos, o sea, de cómo me relaciono yo, pero es bastante curiosa la amistad que tenían entre ellos, dado el comportamiento de Yáñez, que parece ser una persona, por decirlo de alguna manera, irresponsable. Sí, de acuerdo a lo que menciona Matías, que su hijo lo ha dicho en varios medios de comunicación, estuvimos con su abogado también en Hola Chile y nos mencionó lo mismo. La víctima, Pedro Carrión, era una persona bastante amistosa y ayudaba mucho a sus amigos. Relajado con el Entonces no le preocupó que una vez no le pagaran o que le hayan robado este camión, sino que él siempre le daba una segunda o tercera oportunidad a las personas. Era una- Llevan 170 millones de pesos. Aproximadamente. Otra de las cosas que dice la PDI es, sabemos que hay participación de más personas y seguimos investigando. Y ojo con este dato porque en la medida que ha ido avanzando la investigación aparecen nuevos antecedentes. Dentro de ellos una advertencia que el mismo Pedro Carrión le habría dado a sus hijos sobre este socio comercial. De hecho, Nicole Carrión, que es la hija de Pedro, advirtió que él le había dicho que si fallecía tenía que poner ojo en los socios. Pasemos a revisar lo que dijo justamente la hija, Nicole. Dice lo siguiente: él, uno de los socios, nos brindó poco apoyo, se fue alejando poco a poco, lo único que le importaba era la empresa, el dinero, no le importaba buscar a mi papá, ni tampoco contenernos a nosotros. También porque mi papá muchas veces nos advirtió, nos dijo que si me pasa algo, fue el socio. Y esto es tremendamente crudo, es terrible, y se une un poco también a lo que decía Pilar, la hermana de Pedro, en donde hacía referencia que Pedro conocía a José Luis hace un poco más de 6 meses. De hecho, ella lo expresó, dijo, mi hermano confió demasiado en un desconocido, y le advertí a mi hermano que algo raro había con él, con José Luis, porque siempre pedía pagos en efectivo. Entonces, desde la misma familia ya habían ciertas sospechas, sumado a esta advertencia que hace el mismo Pedro. Carlos, yo no sé si se manejan antecedentes quizás un poquito más a fondo o algún registro que haya habido en donde efectivamente Pedro haya dejado esto por sobreaviso. Bueno, es lo que dice la familia, no hay por qué cuestionar la información que tiene la familia. Y también lo que tú mencionaste, Monty, recién, es súper importante porque la PDI sigue buscando. Si bien Solís, que es el último detenido y es el que confiesa todo, confiesa que recibe estas cajas y tiene que hacer lo que le mandaron a hacer, que era
hacer Esconderlas. desaparecer el cuerpo. Eso por plata, supongo, ¿no? ¿O no? Eso es lo que no sabemos. pero lo pillen. O sea, No, nadie no, creo que se meta en algo así por un favor. Pero es que él ya está involucrado. Ya, desde el minuto claro. uno, Solís. Lo que sí no sabemos y lo que sí no está claro aún es quién hizo lo que hizo dentro de la carnicería Claro. para dejar el cuerpo en estas cajas. Carlos. Entonces, por ahí apunta la otra línea investigativa que tiene la Policía de Investigación, es saber si Yáñez, que es el primer detenido, él hizo todo el trabajo sucio, por llamarlo de una forma, pero no lo vamos a decir por lo macabro que Sí, es. el cerebro de esto, ¿no? O hay otras personas que hicieron y que se ensucian las manos también con él. Ya, pero el texto que lee Monti es súper importante porque acá, para que quede súper claro, porque en la prensa hay harta confusión con respecto a esta declaración en algunas notas. Acá la familia no se está refiriendo ni a José Luis Yáñez ni a Solís. La familia acá se está refiriendo a otro socio comercial, a otra persona que hoy día no está imputada, a otra persona que hoy día no está detenida y que yo me imagino que está siendo investigada por lo menos. De hecho, la misma Nicole Carrión en esas declaraciones después argumenta más y dice que esta persona jamás les fue a dar el pésame, que nunca los ayudó a buscar a su padre, siendo que eran muy cercanos este socio, ¿cierto?, con Pedro Carrión sí eran cercanos, a diferencia de José Luis Yáñez. Claro. Y además da otra teoría, o sea, otra prueba. Dice, ellos eran socios y este tipo, este socio X, le vamos a decir, era muy amigo de José Luis Yáñez también. De hecho, tenemos entendido que la relación previa era entre José Luis Yáñez y este socio, cuyo nombre es oculto mediáticamente, y ahí este socio le habría presentado a Pedro Carrión a José Luis Yáñez. Entonces, estamos frente a una persona que hoy día está siendo por lo menos sospechoso de parte de la familia. ¿Cuál es el tipo de investigación que se lleva en este caso? ¿Se le lleva por las buenas a declarar? ¿Se le pide que entregue, te invento, su teléfono, su computador? ¿Cuál es el proceso Claro, con se habló este con nombre que Yáñez, desconocemos? Pero que la familia apunta y dice, mi papá nos dijo, si me matan, es esta persona. Podría ser el autor intelectual incluso. Sí, de hecho, eso puede ser la figura que está viendo la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. Hay muchas formas de investigar, hay muchas formas de poder Pero se le seguir a pide la esta cooperación persona. de buena forma. Es que eso depende del fiscal. Depende del fiscal cómo va a querer llevar la investigación. A lo mejor hay órdenes judiciales que no las sabemos por razones obvias porque es parte de la investigación. Hay parte de la investigación que es secreta porque para no destruir estas otras personas. Sabemos que pueden haber más personas involucradas por lo que les mencioné anteriormente. A lo menos hay otros autores materiales. Si es que Yáñez no es el autor material que realiza el horrible acto dentro de su local de carnicería. Entonces hay partes que nos están faltando todavía a este rompecabezas. La policía está en eso. No les voy a dar ideas acá porque pueden estar viendo el programa. Mira. Entonces no olvidemos que hay sospechosos Por supuesto. sueltos, libres y Pero que me podrían imagino ser... que si la familia tiene poco tiempo. este nombre que lo tiene que haber entregado, se le pone la lupa Sí, por supuesto. por supuesto. sobre otras Sí, opciones. Pero mira, aquí la familia subraya respecto a este hombre que, si la gente en este momento se está preguntando, no podemos mencionarlo. Sin embargo, lo determinamos como efectivamente el real socio de la víctima. Socio X. pongamos. El socio X. Dicen de él, la familia de la víctima, Pedro Carrión, este tipo se quedó con todas las inversiones de mi papá. No es tan raro, es el socio, obviamente parte de los mecanismos de qué pasa con las sociedades, ¿no? A nosotros nunca se nos acercó para decirnos, mira, tu papá ha tenido invertido este capital en la empresa y se le va a ser devuelto o por lo menos un porcentaje. Claro. Nada, que me parece lo mínimo correcto. Y según lo que estoy entendiendo por los préstamos relajados que hacía el señor Carrión, es que la cantidad de plata de la que estamos hablando entra y sale acá es suficiente como para tener una deferencia con la familia, creo yo, ya que juntos lograron hacer esta capital. Por último, agrega que mi papá tenía invertido mucho dinero en la sociedad que tenía conjunto con este tipo, su socio, ¿cierto? Y otro, además, acá hay más personas. Entonces se quedó con todo y a nosotros fue poco lo que pudimos prácticamente agarrar de mi papá, que es de él y le corresponde. Ni siquiera se dignó a venirnos a dar el pésame que lo que mencionaba acá Michael. De repente, yo como ciudadano a pie, las fichas se me corren completamente en el tablero. O sea, está el señor Yáñez, está el empleado que él trabaja, Solís. es el señor Solís, y de repente están los innombrables. Los que están detrás y los que se quedaron no con 30 millones,
no con 170, sino que se quedaron con una cantidad inestimable en estos momentos, no sé cuánta plata, y que han tenido un comportamiento más bien esquivo con respecto a la familia. Anda a saber tú si se llevaban mal, no sé lo que sea. Pero, como dice Michael, yo creo acá hay, según traduzco del texto, 2 personas de interés que yo no sé en qué estaban pensando, porque a mí lo que más me extraña de este asesinato, que nadie ha estado involucrado, es que lo hicieron todo mal. O sea, no sé qué esperaban que iba a suceder de todo esto, que esto iba a pasar piola, cuando en realidad tiene una cantidad de detalles, se puede decir derechamente macabro, y que hoy en día aquí no se pone ninguna restricción, arraigo, alguna cosa, porque esto va a terminar, digamos, con una verdad evidente. Tú decís para estas personas... Para estas personas innombrables. Sí, es súper importante esto. ¿Por qué? Porque hay que ver... Ya sabemos cuál es el motivo de los 2 imputados de haber asesinado a Pedro Carrión. Claro. Dinero. Claro, ese sería... Sigamos con la misma hipótesis, porque a lo mejor no hay otra teoría y el dinero... Sigamos en la ruta del dinero, como se dice. Ajá. Entonces, veamos cómo se conformó esa sociedad, qué detalles tiene, porque legalmente, si es que no hay nada estipulado en los contratos de sociedad, hay una sociedad, claro, hay una herencia que es traspasada a la esposa o a los hijos de Pedro Carrión, por ley. Pero si la sociedad dice algo contrario, hay alguien que beneficia. Alguien se beneficia de la muerte de Carrión. Wow. Y ahí hay que investigar. Wow, hay mucho que investigar y mucho también por contarles, porque existen nuevos antecedentes en esta investigación de macabro crimen del empresario Pedro Carrión. De hecho, tenemos el titular que dice: caso Carrión, nuevos antecedentes revelarían tiempo de secuestro y más personas involucradas. ¿Qué significa esto? Los nuevos antecedentes los trae Carlos Gutiérrez después de la siguiente pausa. No sé. Ya estamos de regreso en este AS policial junto a Monty Salfate y Carlos Gutiérrez. Pasemos a revisar nuevamente el titular que presentábamos antes del corte, que trae los nuevos antecedentes. Dice: caso Carrión, nuevos antecedentes revelarían tiempo de secuestro y más personas involucradas. De hecho, es el abogado de la familia, el señor Jaime Valenzuela, quien confirma que se encuentran realizando una investigación paralela, pero colaborativa con el Ministerio Público. Él dice 2 cosas que son bien importantes. Primero, indicó que el empresario Pedro Carrión se habría mantenido cautivo entre 10 a 24 horas antes de ser asesinado. Los primeros antecedentes que le entrega. Y además, el señor Valenzuela también, el abogado de la familia, también aseveró que en la camioneta en que habrían trasladado a Pedro Carrión, ¿cierto?, desde el punto 1 hasta la carnicería del Bosque, habrían participado, según la investigación que ellos tienen, habrían participado más personas. Justamente ahí habrían más autores que Yáñez y Solís. ¿Qué es lo que dijo el señor Valenzuela en las pantallas de Hola Chile? Lo pasamos a revisar y luego lo comenta Carlos Gutiérrez. Pero básicamente ellos, a través de diferentes artimañas y llegando 45 minutos antes que Pedro Carrión a su empresa, procedieron a cortar la luz y básicamente que no quedara registro de cámara, ni de video, ni de audio respecto de lo que ocurriría en el futuro en esa bodega. Por lo tanto, cortaron la luz, provocaron un cortocircuito, rompieron las cámaras y sacaron el disco duro para efecto de que no quedara ningún registro. Y así procedieron a golpear a Pedro Carrión y finalmente privarlo de libertad. Así las cosas lo llevaron a diferentes partes de la capital, ya sea por Independencia, Recoleta, El Bosque, Providencia, hasta finalmente terminar en San Bernardo. Y la verdad es que nosotros creemos que aquí no solamente hay autores ejecutores, más de uno, al cometer el delito, es decir, al golpearlo y privarlo de libertad en la bodega, sino que además, cuando lo mataron, podrían haber participado más personas. Además de eso, nosotros creemos que también hay cómplices e encubridores. Oye, importante lo que dice, esto fue gracias a los amigos de la Chile que nos facilitaron este material. Cómplices encubridores, y justamente ellos determinan que en la camioneta habrían existido más personas. Claro, por lógica uno dice, si lo obligaban a mandar mensajes dentro de la camioneta, ya, te invento. Yáñez manejando, mínimo 2 personas tendrían que haberlo estado firmando, porque era una persona grande, adulta, ¿cierto?, para que no se defendiera y no se escapara. Como que no calza solamente 2 personas en esto, Carlos. Bajo tu expertise, ¿qué crees? Sí, de hecho, bueno, es parte de la investigación y también, obviamente, a lo mejor hay otras categorías
tal como decía el abogado, de encubridores, de cómplices, que no a lo mejor estuvieron 100% involucrados con la muerte en sí, pero que con el lo sabían de homicidio, sí, antes. pero que sí sabían o que facilitaron elementos para cometer el delito o para encubrir el delito. Entonces, yo creo que por ahí va la investigación. La hermana de Solís seguramente puede que entren dentro de esta categoría también por haber facilitado la casa para ocultar el cuerpo de la víctima. No sabemos si sabía o no, esos problemas, ella va a tener que probar lo contrario. Entonces, pero sí hay muchos antecedentes de saber quién estaba en la carnicería del Bosque cuando llegaron, dónde estuvo retenido, si le quitan la vida de inmediato o no. Pero hay información del Servicio Médico Legal en la autopsia, que es parte obviamente de la investigación, que va a entregar mucha información, especialmente de data de muerte. Entonces ahí van a poder saber y se va a saber públicamente en qué condiciones estaba, cuánto tiempo estuvo con vida. Pero sí, evidentemente con todos los antecedentes que hay hasta el día de hoy, yo me atrevería sin ningún problema en decir que evidentemente hay un secuestro, hay una retención de la persona en contra de su voluntad, sí o sí. Carlos, hoy día hemos aprendido varias cosas contigo. Déjame preguntarte algo más. ¿Qué porcentaje, si es que tienes ese dato, de las personas detenidas cuando se cierra un caso llegan a la mente maestra, o generalmente solo quedan los hacedores, quienes cometieron el crimen, pero no a quién se le ocurrió, quién lo planificó y quién se vio beneficiado? O sea, no quiero hacer ninguna comparación con este caso, pero antiguamente las mafias funcionaban así. Cometieron una cantidad de crímenes, pero como nunca empuñó un arma, el cabecilla, finalmente pasaban décadas antes que lo arrestaran, porque finalmente él nunca ha dicho nada, solamente mandaba. ¿Qué porcentaje esas personas terminan estando tras la cárcel? O puede ser que los hacedores solo digan, ¿sabéis que me pagaron tanta plata que digo, no tengo idea, no voy a decir nada y me como todos los años de cárcel y después me voy con una herencia más o menos? Sí, eso pasa comúnmente. Generalmente se hacen cargo de las familias, cubren muchos gastos, pero por eso la policía acá, es trabajo de la policía poder ir descubriendo, y del Ministerio Público, que es el que lidera la investigación, me refiero al fiscal o la fiscal, de poder buscar los medios de prueba que comprueben que hay una tercera persona involucrada, cuál es su grado de participación, dónde estaba y todo eso. O sea, ya por suerte en el caso ya hay una persona confesa y coincide con todo lo que se encontró y coincide con todos los hechos. Claro. Ahora hay que ver si hay otras personas involucradas, tal como lo dijo el abogado, en diferentes otros niveles, pero eso tienen que probarlo científicamente para que un tribunal después en juicio oral pueda validar esa hipótesis y obviamente condenarla. Claro, o sea, todas las pericias que se han realizado hasta el momento indicarían que hubo una planificación. Y algo que también decía Pilar Carrión es que José Luis Yáñez, previo al 3 de enero, estuvo mandándole mensajes a Matías, al hijo mayor de Pedro, para saber si efectivamente Matías iba a viajar con su papá a Santiago, para saber si tenía el camino libre para poder actuar. O sea, uno puede inferir eso. Entonces, por eso que es tan complejo el tema y por eso que la investigación tiene que unir todos esos puntos, porque aquí no solamente estaríamos ante un homicidio simple, como decía Michael, sino que también de toda una premeditación, confabulación con otras personas y también una alevosía. Hay otra arista de la investigación que está vinculada al autor intelectual que hablábamos recién y es compartida por Carla Cáceres. Ella fue la pareja de Pedro Carrión y ella dice lo siguiente: tengo certeza que aquí están involucrados el socio y estos dos personajes y que hay más involucrados. Esto segura que este Yáñez no habla porque está amenazado por el otro. Eso es lo que dice Carla. Los presuntos autores intelectuales para nosotros, ¿cierto? Porque al final ni siquiera están considerados en una lista. Probablemente investigados, pero no están imputados. Las sospechas de la familia. O sea, hasta el momento lo que se tiene claro es que habrían eventualmente más personas involucradas que los dos imputados que hoy están en prisión preventiva. Perdón, es como que hubieran fabricado un móvil para Yáñez. Pareciera, ¿no? O sea, supongamos que el socio, que ya acabamos de explicar que lo exculpamos porque él legalmente no es sospechoso de nada en ese momento. Pero si Yáñez pareciera así, pues claro, le debo 30 millones, me robaron un camión con 100, al final le debo 170. A mí me libro de pagarle todo. Pero es como que hubieran fabricado una buena razón para Yáñez para hacer esto, si bien efectivamente lo hizo, es como para zafar quizás de una problemática más grande. Pero sí, lo que encuentro raro en eso, que a ver, todos sabemos a través de la familia efectivamente que Pedro Carrión Carlos era una persona muy generosa.
que ayudaba mucho. De hecho, su hijo dijo, el gran error de mi papá fue ayudar tanto a esta gente. Muy confiado. Básicamente, porque los ayudaron, los ayudaba, y después terminan asesíndolos de esta forma. Y se lo cagan, digamos. O sea... A eso voy. Tenemos una línea en el tiempo en que constantemente Pedro, de muy buen corazón, ayudaba a estas personas, ¿cierto? Y es como, hoy no te puedo pagar, ya no importa, no me pagué. Ya, yo te ayudo, somos amigos, somos socios, te estoy ayudando, no me pagué. Cuando constantemente tú tienes un esquema de relación en el cual yo te paso plata y tú no me la devuelves porque no puedes, yo digo, ¿por qué no seguir perpetuando ese esquema? ¿Por qué llegar a matar a esta persona? ¿Puede esconderse algo más allá del dinero? Bajo la lógica que tú manejas con la investigación en Estados Unidos, en Chile, con toda tu expertise. ¿Puede existir algo más que el dinero? Porque con esta lógica de relación entre ellos, ahí me dicen solo dinero, encuentro que me quedo corto. Porque ya estaban acostumbrados a no pagarle a don Pedro y de alguna forma como jodérselo. Y don Pedro de buen corazón los seguía ayudando. Yo creo que hay que ver que si es que él pensaba en tomar algún tipo de acciones legales ya en contra de estas personas, porque al final uno puede ayudar, estar ayudando, pero en algún minuto nos aburre también. Entonces a lo mejor... que haya dicho voy a poner acciones legales y eso los haya alertado. Exactamente, o a lo mejor me voy a... Ok, pero hasta aquí nomás llega el negocio, no te paso nada más de plata y se le acaba la gallina a los huevos de oro, como se dice. Entonces yo creo que hay que ver cuáles son los pros y los contras, quién ganaba y quién perdía con esto. Vuelvo a insistir a lo que conversábamos en el bloque anterior. ¿Dónde está la herencia? La víctima, Pedro Carrión, tenía muchísimo dinero, tenía empresas y todo eso. Tiene un socio. ¿Quién gana con la muerte de Pedro? El socio, la familia, los imputados. Los imputados ya sabemos que ganan plata porque no pagaron la deuda. Claro. Pero ¿qué pasa si existen cláusulas en los contratos de la sociedad que tiene Pedro Carrión con su socio que beneficien al socio por sobre la familia y no le deje ninguna herencia a la familia? Ahí podríamos tener algún otro motivo. Entonces, da para mucho pensar, la misma familia lo ha dicho, no nos quedamos con nada. Mi papá trabajó toda la vida, hizo mucho dinero y nosotros no nos quedamos con nada. Entonces, es bastante extraño la circunstancia. Yo creo que en este tipo de escenario, con este tipo de información que tenemos hasta ahora, hay que ver quién gana con la muerte de la víctima. Hay dos personas imputadas. Hay sospechosos del lugar del hecho que se están investigando, buscando, en fin. Hay personas, un par de ellas innombrables, que las familias las acusan como que son personas de interés en este caso. Y Carla Cáceres, la pareja de Pedro Carrión, dijo a Chilevisión, esto es un plan, llevó harto tiempo, de hecho yo fui vigilada aquí en mi casa los días previos a Año Nuevo, harto rato antes. Y yo creo que incluso puede haber muerto cualquiera de la familia que hubiera estado en compañía de él. Mira, estamos viendo el titular. O sea, espérame, y aquí yo retomo un poco lo que decía Michael. Puede ser, escúchame, y son mis palabras, y estoy preguntando, no estoy asegurando nada, de que si Pedro Carrión logró hacer una buena fortuna con sus lícitos negocios, y claramente vemos que, como dice su familia, y que de facto así es, de tan buen corazón que prestaba plata, digamos, y la gente lo embarraba cada rato, es que algunas de esas personas que lograron hacer la misma cantidad de buen dinero que Carrión, no se haya metido en otras cosas y se le enredó el naipe. O sea, sin asegurar nada, puede que esto sea mucho más complicado que 170 millones de pesos, que Yáñez es un palo blanco que tiene toda la pinta, digamos, para culparlo a él, te va a ir preso y aquí se acaba el cuento y se van todos felices después de 20 años cuando tengan la libertad. Pareciera que esto es mucho más grande a propósito de la pareja de Pedro, que habla que la vigilaban y todo. Me suena turbio, digamos. Sí, evidentemente hay una premeditación. Hay una preparación de todo. Entonces ahí es donde la policía está investigando en este momento y el Ministerio Público, a saber cuánto más atrás, a qué correspondía realmente esta vigilancia. Habían vehículos afuera, qué tipo de vehículos, marca, modelos, alguna información, si la llamaron por teléfono, le dejaron mensajes. Entonces, toda esta información hay que aterrizarla al terreno investigativo y ver si es que cuadra dentro de este gran rompecabezas. Saber quiénes son los socios, cuáles son los movimientos de dinero que tienen, qué antecedentes tienen, si es que tienen o no tienen antecedentes penales, ver realmente si el tema de la carnicería era el único negocio que tenían estos socios,
y por la espalda a lo mejor de la víctima hacían otras cosas. Eso es lo que la investigación tiene que ir. Yo creo que a lo mejor no debería extenderse más allá que este círculo cercano, porque ya la policía está teniendo resultados con este círculo. Saber que Yáñez, qué es lo que hacía también. Aparte de eso, no olvidemos que Yáñez, cuando es detenido, se encuentran una cantidad enorme de plantas de marihuana en el entretecho de su carnicería, que nadie sabía y que para la policía también fue... El estrés que tiene que haber tenido. La policía también fue bastante sorprendente. Lo que parece una necesidad absurda frente a los montos que ellos manejan, porque son negocios. No, pero te das cuenta, yo no tenía ese dato, pero claro, a mí me da la impresión que aquí hay algo más. Esto puede ser más grande. Sí. Carlos, sabemos que el abogado Valenzuela, ¿cierto?, está realizando una investigación en paralelo con la Fiscalía. ¿Qué tiene que ver esa investigación? ¿A qué hace referencia? Lo que pasa es que se haga una investigación en paralelo. Sí, generalmente cuando hay un abogado querellante él tiene que hacer, o ella tiene que hacer la investigación paralela para probar una hipótesis, para probar una teoría del caso que puede coincidir con el Ministerio Público o no, o puede entregar mayores antecedentes. Entonces, eso es normal que pase porque, vuelvo a insistir, el abogado querellante no es solo llegar y presentar una querella como salen y después sacarse la foto y todo eso, sino que es proporcionar antecedentes a la investigación que sean útiles para poder llegar a un juicio y condenar al sospechoso o llegar a alguno de los sospechosos. Eso uno se olvida. Sí. Oye, entonces, Carlos, ese es el fin necesario o lo que necesita tener un querellante. Quiero quedarme con lo que decía con este titular que nos traía Salfate, que hablaba de Carla Cáceres, ¿cierto? La pareja de Carrión. Carla decía, a nosotros nos vigilaron. A mi casa nos vigilaron días previos al Año Nuevo. Recordemos que la desaparición fue el 3 de enero de Pedro Carrión. ¿Qué pasa con la seguridad hoy día de toda esta familia? Una familia que está, como lo decía Monty, viviendo una pesadilla, sintiendo un miedo terrible, pero aún así con una valentía absoluta, con las faldas bien puestas y los pantalones bien puestos, de hablar en los medios y decir, nosotros sabemos que acá hay personas que están libres y que son posibles culpables. Wow. ¿Hay protección para ellos? ¿Corren peligro hoy día ellos? Eso lo responde Carlos Gutiérrez después de la siguiente pausa. Seguimos haciendo AS Policial.